tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura. El día de hoy vamos a estar hablando de poesía y para ello tenemos a un invitado que nos visita desde Colombia. Su nombre es William Rush. Vamos a estar platicando acerca de sus experiencias de lectura, acerca del lenguaje y las posibilidades de la poesía, y también nos va a platicar acerca de cómo es que él conoce ya nuestro país mucho antes de haber puesto un pie en México, debido a que es muy aficionado a la poesía que para él es más distintiva de nuestro México, que es la de Octavio Paz, la de José Emilio Pacheco y varios otros autores. Quédense con nosotros aquí en Más Cultura. Mil veces se rompió el poema, se fue a pique, esquirlas de tifón tenían tu nombre, todas encontraron el rostro que me quito cuando no me reconozco. Roto para siempre, volví al poema a sembrar comienzos, como quien nada muerto ha visto. Inicié entonces de nuevo la tarea de limarle las olas al poema, pero ya no pude, con la misma azotada lengua, hablar de la arena besada en tu pubis. Jubiloso, me bebí la salvaje derrota de estrenar la recién nacida lengua de los hombres que parten. Antes de hablar de lleno de poesía, vamos a conocer un poco más acerca de nuestro invitado. Él es William Rush, nos visita desde Colombia y él se desenvuelve allá en Colombia como una persona encargada de difundir acerca del poder y el alcance de las letras, y lo hace con bastante éxito. Es un poeta que tiene ya 3 poemarios publicados, le ha tocado presentarlo en varias ocasiones y también ha recibido el Premio Nacional de Poesía que dan en el Festival de Colombia para poetas menores de 30 años. Tiene a su cargo también cursos acerca de la difusión de la lectura y la poesía para jóvenes, para adultos mayores, y la verdad es que si escuchan la entrevista que le hicimos verán cómo tiene bastante facilidad para comunicarnos acerca del poder de la lectura. ¿Qué tal? Estoy con William Rush, él nos acompaña desde Colombia y así tenemos la fabulosa oportunidad. ¿Qué tal? Bienvenido, William. Muchas gracias. Es una tierra que amo y que quiero seguir conservando en mi corazón. Pues así es que tenemos la oportunidad de platicar con William, que nos está de visita en nuestro país, y nos puedes dar varias pistas acerca de ti como poeta. Me gustaría que nos compartieras cuáles han sido tus experiencias conociendo los alcances de la poesía. A lo mejor muchos de nosotros pensamos a alguien que se dedica a esto y bueno, ¿qué es lo que hace? Realmente a lo mejor la gran mayoría no lo comprenda, pero tú como poeta sí nos puedes compartir como qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pues a ver, la poesía es una experiencia ante todo, no es un tema de la escuela, es como algo que te va a acompañar siempre, es algo así como el mundo tuyo, tu vida interior. La poesía es crear un espacio para uno, entonces en esa medida pues se escribe poesía no tanto porque uno tenga muchas historias para contar, sino porque necesita vivir ciertas cosas que no podría asimilar, que no le encontraría sentido. La capacidad de síntesis que tiene el poema te ayuda mucho para decir en breve, ¿sí?, una gran cantidad de emociones o de situaciones. La poesía te permite estar atento al mundo, detalles, silencios, cosas que están siempre por debajo. El tema de la poesía como experiencia te da conocimiento, la capacidad de apreciar a los seres humanos, de tener, digamos, como ese olfato para respetar toda la diversidad y encontrar que hay belleza en tantas cosas. Es ver distinto, oler distinto, jugar con los sentidos, transmitir una pasión. Creo que así veo al poeta, el que comunica la belleza, el que comunica las ganas de vivir, de transformar el mundo. Es una manera vitalista de ver el mundo, lo que propone la poesía también. También genera preguntas, porque la poesía genera preguntas a veces en una sola línea, en una sola frase. Hay una inconformidad frente al mundo y el poeta la propone de otra manera distinta al periódico, al cronista, al novelista. El poeta también se hace preguntas sobre su tiempo. Es muy importante escuchar a los poetas
porque dicen lo que no dice, digamos, el gran mundo de la información. O sea que los poetas, a diferencia de otro tipo de escritores, más bien hablan como hacia la historia, ¿no? No van a la sensibilidad como del momento, de lo que podemos encontrar en otro tipo de textos. Eso es lo que se espera precisamente, de que siempre sea actual la voz del poeta, porque está buscando poesía, no porque es poeta, sino porque hay una actitud de asombro, de intuición, de necesidad de conocer, de curiosear, de poner en duda incluso muchas cosas. A veces pienso que la actitud del poeta es como la del hombre de ciencia en estado precientífico, como los presocráticos, como las primeras preguntas que se hace un investigador que está buscando siempre la imaginación, potenciar siempre la imaginación, creer que hay algo más, que está lo imposible, la capacidad, por ejemplo, de transmitir también sueños, creaciones que son abstractas, pero se materializan. De tal manera no dependen de una pasión, de una emoción, de un sentimiento, porque se agotaría muy rápido. O sea, nada hay más actual que la poesía. Ahora lo que uno se tiene que preguntar es qué es un poema y qué es la poesía, porque a veces confundimos mucho, incluso cuál es la función del poeta, porque creo que poeta, poesía y poema todavía se confunden. ¿Será que recuerdes alguna experiencia de lectura en la que tú te hayas encontrado, no sé si así sea en Colombia como en México, pero en realidad aquí no es tan usual que uno se encuentre con algo que obviamente es poesía? Entonces yo creo que a ti en algún momento te pasó, supongo que muy joven, que leíste, escuchaste algo y dijiste, wow, aquí hay un mundo, ¿no? Mira, eso fue en la infancia. Yo era un niño que vivía con la abuela y con la nana que me cuidaba y todo el día estaba con ella solo y entonces no había mucho para hacer. Un día recogen una cantidad de periódicos entre las dos por el barrio donde yo vivo y doña Camila, mi nana, me dice, con estas tijeras te voy a enseñar algo, y empieza a recortarme letras, palabras, frases, titulares. A mí me pareció un juego y ella luego me entrega las tijeras, yo tendría 6 años y empiezo a hacer lo mismo. De repente teníamos la mesita de la sala llena del mundo, porque el mundo eran esas palabras. Hicimos un pegante casero, también me lo enseñó ese día y me trajo unas hojas que le habían regalado y empezamos a pegar, pero sin saber muy bien qué estaba pegando. Yo pegaba con el sentido de las pequeñitas con las grandes y metía las grandes y las otras y los colores. De repente quedé fascinado cuando vi esa hoja llena de palabras y el primer libro fue esa experiencia tan casera de entrar con la poesía. Entonces me iba con 1 o 2 amiguitos a un cementerio que había cerca a mi casa, como a 3, 4 cuadras, y allá les mostraba a los amiguitos, porque era un espacio de soledad, ¿sí? A mis 2 o 3 mejores amigos, lo que yo hacía, lo que me habían enseñado a hacer. Y ese fue como mi primer libro, entrar a las palabras, y en un cementerio. Un niño como yo, todos los días olía las fumarolas de las cremaciones que había. Y me movía entre la calle donde vivía, mi casa y el cementerio. Eso me gustó mucho, porque sentí que yo podía ser el dueño de las palabras, pegarlas, ponerlas y luego mostrárselas a mis amiguitos. Y el cementerio porque era un lugar muy sereno, muy tranquilo y para nosotros era un campo de juegos. Pero un libro que me tocó y donde encontré un poco de esa emoción de la soledad y de la búsqueda de uno en el mundo fue El laberinto de la soledad. Por eso tenía que contar primero la experiencia en mi casa con las palabras, con mi abuela, la nana, mis amigos y el cementerio, porque eso que da la soledad es una experiencia poética, porque también hay comunión, uno también se encuentra con los otros y creo que en el fondo el camino de la poesía no ha dejado de llevarme
a esos espacios de soledad, de encuentro con uno mismo y que también se encuentran amigos. Es colombiano, escritor, periodista y traductor. Está considerado como uno de los poetas y ensayistas más destacados de las últimas generaciones. Sus obras son mapas ilustrados de sus amores literarios, acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. Se trata del multigalardonado William Ospina, quien nació el 2 de marzo de 1954 en Padua, Tolima, Colombia. A Ospina la literatura y el periodismo le corren por la sangre. Su padre fue cantante de folclore colombiano, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali y desde su juventud se dedicó a la escritura. Nuestro autor pertenece a esa generación de colombianos que creció durante el Frente Nacional, quien vio crecer en contrapeso a la corrupción, un movimiento estudiantil preocupado por los problemas del país. En 1982 ganó el Premio Nacional de Ensayo de la Universidad de Nariño Pasto con el ensayo Aurelio Arturo y La Palabra y el Hombre. En 1986, William Ospina publicó su primer libro de poemas, Hilo de Arena, y luego el segundo volumen, La Luna del Dragón, en 1991. Ambos títulos lo hicieron merecedor de un puesto relevante en el panorama de la nueva poesía colombiana. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. El 13 de julio de 1993 fundó, junto a 10 profesionales de distintas áreas, la revista Número, publicación colombiana de circulación trimestral, cuyo propósito fue la promoción de la cultura. En 1999 recibió el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y en 2005 el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad del Tolima. Su primera novela la publicó en el 2005 llamada Ursúa, en la que aborda la historia de Pedro de Ursúa, conquistador español fundador de la ciudad colombiana de Pamplona, un verdadero testimonio dramático de la colonización. Su segunda novela, El País de la Canela, narra el descubrimiento del río Amazonas por parte de Francisco de Orellana y la impresionante historia de Gonzalo Pizarro, que mereció el premio Rómulo Gallegos, uno de los más importantes galardones de habla hispana. La tercera novela, La Serpiente sin Ojos, narra el viaje de Pedro de Ursúa repitiendo el descenso por el río Amazonas de Francisco de Orellana, pero esta vez en busca del país de las Amazonas. La historia termina con el recuento de los crímenes del controvertido conquistador español Lope de Aguirre. En 2013 presenta en Colombia su libro de ensayos Pa' que se acabe la vaina, un recorrido por la historia política, económica, social y artística de Colombia, donde interpreta el origen de los problemas que hoy enfrenta su país. Como buen escritor que es, William Rush también es un lector sumamente capacitado y él está mejor que muchos lectores mexicanos, por lo menos el promedio, entiende bien el valor de la literatura mexicana en el mundo. Quizá muchos de nosotros pensamos que lo mejor de la lengua española en la literatura ya ocurrió y fue en la segunda mitad del siglo XX con el boom latinoamericano, el realismo mágico, lo real maravilloso y todo lo que nos regalaron los argentinos, cubanos, chilenos y colombianos. Rara vez vemos a México envuelto en esta dinámica de la producción que vale la pena a nivel mundial, cuando tenemos a autores, no solamente Octavio Paz, que fue premio Nobel y que sin duda la crítica supo apreciar sumamente bien en su tiempo, también están Juan Rulfo, José Emilio Pacheco y por supuesto gracias al trabajo de revistas como Letras Libres e incluso varios medios de comunicación nacionales como El Universal, como Milenio, que publican semana a semana, le dan la oportunidad a varios autores jóvenes, algunos de ellos poetas, de ser publicados. Y bueno, ellos aún no llegan al reconocimiento que se merecen, pero ahí están y solamente es cosa de que nosotros los leamos.
ahora que estás hablando acerca de esta experiencia íntima y también como esta comunidad que se puede construir, aunque parezca como algo totalmente opuesto, como una comunidad a partir de la experiencia solitaria, me gustaría que en tu papel, yo tengo entendido que te ha tocado ser una persona que juzga, califica como jurado, Claro. con ejercicios poéticos. Entonces yo quiero pensar que uno como poeta nunca pierde la posibilidad o la maña de tener estas experiencias y luego convertirlas en algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de juzgar a alguien que está también tratando algo por el estilo, que puedes o no conocer? Me refiero a Claro. cuál puede ser un buen criterio, un mal criterio. Ese trabajo crítico con la revisión de textos poéticos debe tener, digamos, como un cuidado, y es que todo ejercicio que haya con intención poética, así no haya, digamos, una emoción que perdure y que se sostenga en el tiempo y que uno sienta que algo le comunicó poesía a uno, hay que ser respetuoso. Porque cuando se intenta la escritura poética, se está entregando algo más allá de una historia, y es que se está entregando la vida, o sea, se está entregando casi el alma, la necesidad de estar en el mundo, de existir, de que alguien me escuche. Entonces el poema puede ser que no sea muy literario, que tenga muchos elementos, pero hay algo de ese ser, de esa persona, que debe ser respetado, ¿cierto? Entonces siempre hay que tener mucho tacto en esa revisión de lo poético. Lo otro es que el poema debe tener un ritmo, una fuerza, una intención que acompañe el texto desde el comienzo hasta el final, que no haya nada gratuito en el poema, que no hayan guiños como para esperar de que se le reconozca a esa persona, que se noten esas lecturas que ha hecho y haya un abuso. Por ejemplo, esas cosas hacen que el poema, por ejemplo, no suene sincero, no suene honesto. Es muy importante sentir la voz, lo íntimo de quien lo escribió, no lo que esa persona ha leído para llegar a escribir ahí. Porque si solo se siente las lecturas, todavía no hay poesía. O sea, la poesía fundamentalmente propone un camino para que uno comunique su voz o la intención que hay con su voz. Entonces a veces posamos muchos en los poemas y esos son los poemas que uno va eliminando porque ya sabe que quieren hacerle coqueteos a cosas ya dichas, lugares comunes, frases de cajón, un poema muy suelto, muy tranquilo, muy sereno. Esos son también buenos poemas. Creo que a veces pensamos que los poemas en sí son poesía y no lo son. El poema es un montoncito de palabras, un cúmulo, como con la arena. Pero no todo el que tiene un cúmulo de esa arena, de esas palabras, sabe hacer castillos. Pues bien, la poesía es lo que me pasa a mí, lo que me ocurre con ciertos poemas o ciertas experiencias poéticas, y si en ese poema no me pasó nada, pues no puedo juzgar ese poema como poesía. Entonces no hay poesía. Escribimos muchos libros de poemas, pero no sabemos qué tanta poesía hay ahí. Por eso no compramos libros de poesía, compramos libros de poemas. Entonces, a nivel de la estructura se pueden decir cosas, pero si no hay fuerza, intención, tono, ritmo y una voz personal, hay un poema. Yo me imagino que en tu experiencia, ya más allá de calificando, en tu experiencia más bien didáctica, te tocará mencionarle a alguien que llega con un poema al que le faltan estas cosas y decirle, mira, esto lo vas a encontrar aquí, ¿por qué no lees este autor o este poema? ¿A quiénes son a los que tú les recomiendas? Mira, yo recomendaría mucho leer a Borges, porque si algo necesita un poeta es lenguaje. Yo no puedo creer en un poeta que siempre en sus poemas acuda a las mismas palabras, cuando precisamente la salud, la juventud de la lengua está en la poesía. Entonces, una buena manera incluso de comprender o de ver cómo es el mundo de un poeta, miremosle sus vocablos. Entonces Borges nos va a permitir comprender, por ejemplo, muchas cosas que vienen en la musicalidad de la palabra. La imagen en Borges es sobre todo ritmo, música. Los versos están hechos para que retumbe, para que suene distinto,
para que se destaque en el poema. Entonces cada poema es distinto. Borges tiene eso, la concepción del mundo, por ejemplo, la totalidad, la amplitud, la búsqueda de la eternidad, el reconocimiento del otro, también son temas de él. Pero yo recomendaría también muchísimo, y lo hago en mis talleres, a Jairo Aníbal Niño, que es un escritor colombiano, cuando trabajo con niños, porque este escritor habla de los juegos de los niños, jueguitos muy inocentes, que en el fondo no lo son porque están construyendo su futuro. Con los grandes y en otros talleres, Octavio Paz es una presencia valiosísima porque nos ha ayudado a encontrar la relación entre la poesía o el México antiguo, América Latina, con la literatura europea. Entonces, desde su lectura uno puede ver las relaciones con el surrealismo, con el dadaísmo, con el Oriente, ¿cierto? Con otros momentos de la poesía estadounidense. Igual fue un difusor de la cultura muy, muy importante, entonces nos ha servido mucho también eso. Y de las mujeres, especialmente la poesía de Rosario Castellanos en Colombia, gusta mucho, ha impresionado bastante. En Colombia hay otra escritora también que puedo recomendar, que es María Mercedes Carranza, la creadora de la Casa de Poesía Silva, porque hace algo muy importante y es mostrar el país por medio de sus poemas. Hay una colección que se llama País de Moscas, donde cada poema tiene 3 versos, y en esos poemas lo que hay es un dolor, un ataque de la guerrilla, un ataque paramilitar, una herida, en 3 líneas, y se llama País de Moscas. Donde tú hables, hay moscas. Y no tiene que hacer el poema lastimero, largo, el canto del dolor, sino que delicadamente. En Colombia los poetas, de alguna manera, han ayudado mucho como un espacio de consuelo, de acompañamiento frente al dolor y también la festividad. O sea, Colombia es un país altamente poético porque vive todos los contrastes de la experiencia humana. Y yo creo que ese tipo de autores que muestran por un lado el dolor, pero también la alegría o el escepticismo, son muy importantes en la cultura. Ahí hay una idea de país que no se conoce en las universidades, por ejemplo. Ok, muchas gracias por tus recomendaciones y por tu tiempo, William. Nosotros seguimos aquí en Más Cultura. Estamos hablando de la poesía en nuestro país y podemos mencionar a varios autores y por supuesto sus obras, las que más deberíamos conocer en nuestro país. Una de ellas es Muerte sin fin, de José Gorostiza. Por supuesto, todos estos autores son del siglo XX y seguro tenemos más a la mano a Octavio Paz con su texto Piedra de Sol. Es para muchos una apología del instante y sin embargo aborda varias temáticas. Es un poema de largo aliento y podemos encontrar prácticamente un verso de Piedra de Sol para cada ocasión. Y también está, por supuesto, La Suave Patria de López Velarde, que está llena de muchos encantos. Es un poema que en realidad no es tan largo si lo comparamos con Piedra de Sol o con Muerte sin fin, pero que nos permite conocer unos tonos acerca de la estética de aquel entonces, siempre desde esta postura como un poquito conservadora que había en aquel entonces, en aquel momento del siglo XX, pero también muy jocosa, muy colorida, y no por nada es un poema que se sigue pidiendo casi como canon hasta en las primarias de nuestro país. Si queremos conocer a Colombia, más allá de las noticias, el poeta William Ospina nos compartirá la mirada al interior de la poesía de cada paisaje de Colombia, en los autores que se encuentran en su libro Por los países de Colombia. Esos países de Colombia son los poetas. Y si quieren conocer mucho más, les recomiendo ese libro. Hay otros libros de la obra de William Ospina que podrán conocer dentro de la historia del país cómo se conquistó el nuevo reino de Granada. Algunos de esos libros son El País de la Canela, por ejemplo, Ursúa, que es el libro donde nos muestra cómo se penetra hacia la selva
para encontrar un nuevo mundo que en algunos casos nos dejó hallazgos interesantes como el de Juan de Castellanos. Digamos que será entonces Juan de Castellanos, con su elegía de hombres ilustres, el primer poeta que cuenta el paisaje de Colombia. Y ese libro en el que William Ospina recoge esas historias de don Juan de Castellanos se llama Las auroras de la sangre. Un poeta para conocer la historia de un país, un poeta para conocer cómo somos los colombianos. Ya llegamos al final de esta emisión de Más Cultura. Yo espero que les haya dado gusto conocer a William Rush y sobre todo si quieren permanecer al tanto de él pueden encontrar sus versos en varias publicaciones que aparecen en Bogotá pero también en nuestro país. También les recomiendo que se queden al tanto de lo que ocurre en la poesía mexicana de nuestros días. El trabajo de varios jóvenes que vale la pena lo resaltan debidamente en una publicación que se llama Tierra Adentro, que está en virtual y también la imprimen. Se las recomiendo mucho porque además de poetas vienen fotógrafos e ilustradores. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.